Prosiguiendo con los estudios acerca de la autoridad, hoy vamos a ver la última parte, la lección número 3C, que nos habla de cómo se da a conocer la autoridad. Ayer habíamos hablado de que la autoridad la tiene el Señor, el creador de todas las cosas. Habíamos hablado de las reglas que se dan en los Juegos Olímpicos para que universalmente se respeten esas reglas, pero también habíamos terminado diciendo que el Señor en este tiempo había delegado toda la autoridad en su Hijo Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar cómo se da a conocer esta autoridad, cómo llega a nosotros el conocimiento del que tiene la autoridad. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, en aquella oración tan conocida que se llama el Padre Nuestro, dice en un momento, hágase tu voluntad. Ahora preguntémonos, ¿cómo se da a conocer esa autoridad? En otras palabras, ¿cómo gobierna Cristo a su creación? ¿Cómo se promulgan sus leyes para esta creación? Vamos a regresar por un momento a nuestra discusión acerca de los deportes. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las reglas? Y digamos que ustedes y yo participáramos de un evento deportivo, deberíamos conocer esas reglas. Y si en esa participación intervienen personas de otros países con otros idiomas, deben conocer las mismas reglas, reglas universales. Por eso que para poder participar tendríamos que conocer bien esas reglas, absolutamente bien. Pero no sería suficiente solamente conocer el tipo de autoridad o cuál es el consejo autoritativo. Necesitaríamos también que esa autoridad proveyera alguna clase de comunicación para que sepamos cómo realizar el juego. Así como el Comité Olímpico Internacional debe comunicar las reglas a los jugadores, entrenadores, jueces y naciones que van a participar de los eventos. De igual manera, en los asuntos religiosos es absolutamente necesario saber que Dios es la autoridad final. Pero eso por sí mismo no es suficiente. En la carrera de la vida debemos conocer las reglas. Debemos saber lo que Jesús quiere que hagamos. Recordemos lo que Jesús dijo allí en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, entonces debemos conocer las reglas y mandamientos de Dios. Por ejemplo, las que Dios ha dado a través de su Hijo. Pero ¿cómo da Jesús sus mandamientos? ¿Cómo ejercita su autoridad? ¿Cómo nos motiva para hacer algo que quiere que hagamos? ¿Cómo nos comunica su voluntad? ¿Acaso se nos aparecerá en un sueño? ¿Llenarán nuestros corazones con un mensaje importante? Ciertamente hubo un tiempo en el cual Dios se comunicaba la voluntad, su voluntad a los seres humanos de distintas maneras, de maneras especiales. Por ejemplo, Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente, Éxodo 3:4. También se comunicó a través de sueños, como en el caso de Jacob, en Génesis 31:11. Una vez durante una fiesta que un rey babilónico patrocinó, Dios usó una mano humana para escribir un mensaje importante en la pared. Daniel, capítulo 3. En otra ocasión, Dios permitió aun que una asna hablara a un profeta llamado Balaam. Números 22, 28. Pero ¿es esta la manera en que Dios nos da a conocer su voluntad hoy? ¿Son estos todavía los medios que Él comunica, manda y dirige hoy? Y la Biblia, como siempre, nos da la respuesta correcta, la respuesta adecuada a estas preguntas. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que en el pasado Dios habló de muchas y de variadas maneras, pero en este tiempo, según Hebreos 1, 1 y 2, nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros llegamos a conocer entonces los mandamientos de Dios a través de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dio esas reglas y mandamientos por conducto oral, es decir, por medio de sus palabras. Según Marcos 1:38, el Señor dedicó una parte principal de su ministerio público a la predicación y a la enseñanza. Jesús era muy compasivo, así que a él le importaba la gente y se acercaba para hablar con ellos y que supieran cómo llegar a ser felices y cómo vivir dentro de la voluntad de Dios. Por ende, les enseñó las palabras y mandamientos de Dios. La predicación de Cristo fue algunas veces compasiva, otras veces provocadora, pero también fue autoritativa. Él predicaba directamente a la gente mientras les instaba a dejar su comportamiento impío y a abandonar las tradiciones religiosas no autorizadas. Él las llamaba mandamientos de hombres y dio mandamientos específicos acerca de cómo vivir y cómo evitar el pecado. Enseñó cosas tales como no juréis en Mateo 5:34, amad a vuestros enemigos, Mateo 5:44, guárdense de la levadura de los fariseos, Mateo 16:6, amarás al Señor tu Dios, Mateo 22:37, buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, buscad y hallaréis, Mateo 7:7, entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13, guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15, dad y se os dará, Lucas 6:38, y podríamos seguir todo el día mencionando todas las enseñanzas verbales que el Señor da. Y la gente recibió sus palabras con asombro, se sobrecogían, como lo revela allí en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Revela en cuanto al Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo especial en la manera de enseñar de Jesús. Y cuando la gente lo escuchaba, se daba cuenta que había una gran diferencia entre la enseñanza que daban los maestros de la ley de esa época y Jesucristo. Se admiraban de su doctrina. Y ciertamente las palabras de Cristo fueron autoritativas. Con sus palabras, Jesús pudo calmar una tempestad violenta. Marcos 4:39. Con su palabra también pudo limpiar a un leproso. Mateo 8:3. Levantar a los muertos. Juan 11:43. Notemos también lo que Jesús dice acerca del poder y la necesidad de sus palabras para transformar las vidas de los hombres y las mujeres pecadoras. Él dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo dice Juan 6:63. Por eso que las palabras de Jesús son poderosas. Cuando estuvo en la tierra, llamó a los pecadores a ajustarse a su voluntad. Amén. Él lo hizo a través de sus palabras. Y a través de su predicación y enseñanza mandó a la gente que se sometiera a la autoridad final del cielo mismo.
Él mandó a la gente de ese tiempo por medio de las palabras que habló. Pero ¿qué acerca de estos tiempos en los que estamos viviendo? ¿Qué acerca de hoy? Si mientras estaba en la tierra Jesús ejerció su autoridad por medio de las palabras que habló, ¿cómo ejerce hoy su autoridad? Ya que Él no está con nosotros en una forma corporal, ¿quién o cuál es nuestra autoridad? Y al responder estas preguntas leamos lo que los escritores del Nuevo Testamento enseñaron acerca del origen y la autoría de sus propios escritos. Dice allí en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Notemos en otro pasaje, allí en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, lo que Jesús mandó que Juan escribiera a las 7 iglesias de Asia. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Jesús dijo a Juan que escribiera lo que había visto, que escribiera esa experiencia, esa visión maravillosa que había tenido. A él y a otros escritores del Nuevo Testamento se les encargó escribir la revelación de Jesucristo. Sin embargo, es importante saber que cuando estos hombres escribieron la Biblia, lo hicieron siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, versículo 1, versos 20 y 21. Nos está diciendo aquí el apóstol que la palabra, si bien fue escrita por mano de hombres, el que inspiró a esos escritores fue el Espíritu Santo. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo trabajando para que hoy vos y yo podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Estos versículos que acabamos de leer en Segunda de Pedro y otros como estos son solamente algunas de las muchas referencias que revelan que lo que se escribió en la Biblia no son palabras de hombres, sino las palabras y voluntad de Jesucristo, que el Espíritu Santo se los reveló a ellos. El Señor nos ha dado la palabra escrita para que durante su ausencia gobierne esa palabra nuestras acciones y guíe nuestros pasos. El Nuevo Testamento es el documento autoritativo del Señor que se debe observar y seguir. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 21, Pablo hizo referencia al Nuevo Testamento como una ley. Y en Gálatas 6, 2, identificó a esa ley como la ley de Cristo, que debe cumplirse, que debe obedecerse. Como Pablo reveló también en Gálatas 6, 16, esta ley es la regla o el estándar de Dios por el cual los hombres deben vivir si quieren obtener paz y misericordia de Dios. Regresemos otra vez a la analogía de los Juegos Olímpicos. Notemos otra vez cómo se ejerce y finalmente cómo se manifiesta la autoridad del Comité Olímpico Internacional en un libro de reglas. Si un atleta o un juez quieren saber lo que se puede hacer o no, sea del país que sea el idioma que hable, debe consultar el libro de reglas para que el cuerpo autoritativo del Comité Olímpico Internacional pueda aceptar o reconocer lo que hace.
Para participar exitosamente en cualquier evento de los Juegos Olímpicos, se debe consultar, estudiar y obedecer el libro oficial de reglas. De la misma manera, para vivir aceptablemente delante de Dios, todo individuo y la Iglesia deben consultar, estudiar y obedecer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento de Cristo. Según lo que Pablo escribió en una carta a Timoteo, si queremos ganar la recompensa del cielo, debemos vivir de acuerdo a las reglas que Dios estableció. Allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, dice: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La palabra legítimamente viene de la palabra legal, de una regla. Amén. Así que en asuntos religiosos, Dios, la deidad, es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Y como parte de la deidad, a Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Mateo 28, 18. Mientras estaba en la tierra, Jesús prometió que el Espíritu Santo sería enviado en nombre de Cristo para dirigir a los apóstoles en la redacción de las Santas Escrituras. Las Escrituras a las cuales nos referimos como la Biblia son la revelación de Dios para el hombre. Se nos ha dado la Biblia como un libro de reglas o como una guía por la cual debemos vivir y conocer la autoridad de Dios, quien es nuestra autoridad suprema. Hoy, la Biblia es donde encontramos las reglas para correr la carrera cristiana. Es el libro de reglas que usted y yo debemos seguir si queremos ir al cielo. Si rechazamos las reglas que se encuentran en la palabra de Dios, y si rehusamos disciplinarnos para correr la carrera que tenemos por delante, seremos descalificados. Esto es lo que Pablo estaba sugiriendo cuando dijo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo usa mucho la analogía del deporte para referirse a lo que es la disciplina, así como lo hacía el atleta, la disciplina que tenemos que tener nosotros también como cristianos. Por eso el Nuevo Testamento de Jesucristo es el libro de reglas que se debe usar para juzgar si seremos descalificados o no. Cristo mismo dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjense ustedes qué interesante, qué importante que es esto que está diciendo el Señor, ¿no? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y la que juzga es precisamente la palabra que el Señor ha dejado. Lo dijo Juan 12:48. Como el Nuevo Testamento revela, la palabra de Jesús juzgará a todos en el fin del mundo. Hoy Jesús todavía tiene toda autoridad y su testamento escrito se encuentra en el Nuevo Testamento que nos gobierna hasta ahora. Por ende, al responder la tercera pregunta, ¿cómo se da a conocer esta autoridad? Obviamente, debemos llegar a la conclusión que Dios revela su autoridad a través de la palabra escrita, la Santa Biblia. Por tanto, debemos considerar a la Biblia como la única fuente para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. La Biblia contiene las reglas y directrices de Dios para la vida cristiana.
contiene su historia de amor y sus mandamientos para la vida. Vamos a orar para que esta serie de estudios que estamos haciendo realmente nos ayude a poder responder estas preguntas que nos hacemos nosotros o que nos van a hacer nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que quieran probar dónde está fundada nuestra fe y por qué o dónde está esa autoridad que decimos que estamos sujetos nosotros como siervos del Señor, como discípulos del Señor. Vamos a orar para que en estos estudios y los que vamos a seguir mañana podamos ir creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra y a ejercerla en nuestra vida para realmente agradar con nuestra manera de vivir al Señor y poder descubrir esa vida en abundancia que Jesucristo vino a darnos. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, junto con Ana, que estos estudios que han sido de tanta bendición para nosotros, que están siendo de tanta bendición, también lo sean para nuestros hermanos. Amén. Queremos compartir con ellos este tesoro precioso que se encuentra al estudiar tu palabra y poder descubrir cada perla, cada moneda de oro, cada diamante, cada piedra preciosa que se encuentra en cada una de tus palabras, Aleluya. en tus mandamientos, que nos ayudan a vivir de manera que te agrade y de manera en que podamos vivir quieta y reposadamente. Amén. Señor, gracias por este tiempo en el que podemos apartar bastante tiempo para poder estudiar tu palabra y responder a través del cuestionario cada una de las preguntas para afirmar el conocimiento y poder aplicarlo a nuestra vida. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad. Gracias porque te reconocemos como autoridad y gracias porque nos has dejado en tu palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, Señor, lo que tú quieres para nosotros, los que decimos ser cristianos y cristianas. Amén. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Mañana comenzamos otro estudio nuevo y seguimos conociendo juntos la palabra del Señor y su voluntad. Dios te bendice y te guarda.